Listo. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Casa Oaxaca, por esta invitación. Eh, Estamos aquí muy contentos para otro encuentro. Ya nos conocemos, ¿no? Ya hemos platicado anteriormente con las CATS y hoy quisimos también invitar a Casa Chiapas, a algunos integrantes de Casa Chiapas para que vayamos haciendo cada vez más rico este intercambio entre las dos casas vecinas, ¿no? Entonces, pues les propongo una tarde de eso precisamente, de intercambio, un rato, no muy largo, a platicar en Chiapas, Casa Oaxaca, referente al suelo. Me avisan si se corta, por acá ya empezó a decir conexión inestable. Me avisan, por favor. Y pues también cuando ponga la presentación voy a quitar la cámara para mejorar la señal. Pues está por acá Ron Knight, nuestro maestro, ya por todos conocido, este gran antropólogo, estudioso de la milpa maya y ahora con estos trabajos de la red biológica del suelo. Entonces yo creo que este conversatorio nos une un tema muy importante. Los compañeros de Casa Oaxaca tuvieron a bien invitarnos a platicar otras formas a las que platicamos ayer, los cromas, otras formas, evaluar qué está pasando con nuestros suelos. Pues en Casa Chiapas, como tenemos aquí a Ron muy cerquita, ya nos ha dado grandes charlas y ahora queremos enriquecerlas tanto con la participación de algunos estudiantes de Casa Chiapas como con la participación de nuestros vecinos de Oaxaca que nos invitan a hablar específicamente de los hongos esta tarde, ¿no? ¿Qué pasa con los hongos del suelo? Entonces, para eso voy a dar unas generalidades rápidamente, luego entraría Ron con cómo que estamos proponiendo aquí en Chiapas, ¿no? Al principio en las generalidades lo que les quiero comentar es cuál es el estudio convencional que se hace de los hongos en el suelo y ya él nos platicará cuál es otra propuesta, otra manera de evaluarlos, en general la riqueza del suelo en cuanto a su biología y después vendrá Wilber. Wilber ha hecho un ejercicio muy interesante con sus estudiantes y nos va a compartir para que nos anime a ir haciendo estas prácticas sencillas y significativas en cuanto al estudio de los hongos. Y por supuesto que dejaremos un espacio, el más importante, para la participación y el intercambio, ¿no? Aquí veo a María Elena, a Eladio, a Candelario Agustín, Jacobo, todos son estudiantes que tienen gran interés y gran conocimiento, que nos gustaría escucharlos. Tenemos también, esperemos que se conecte la que ya conocen, nuestra compañera Consuelo, que ya la conocen, que ha trabajado bastante con ustedes. Ella es una de nuestras facilitadoras estrella aquí en Casa Chiapas, ya con reconocimiento a nivel nacional, porque ya se hizo nuestra facilitadora y ella tiene gran experiencia en todo lo que se refiere también a suelo, ¿no? Entonces promete ser una tarde bastante rica en el intercambio. Voy a comenzar a compartir. A ver qué pasa por acá.
Muy bien. Pues déjenme decirles que para mí los hongos ha sido un tema muy querido, el reino fungi, el reino de los hongos. A mí me tocó, imagínense, a mí me tocó estudiar hongos con Gastón Guzmán, el gran especialista en hongos de México. Me avisan, ¿todo va bien? ¿La señal se escucha el audio y todo? Sí, de repente se corta un poquito, pero sí se entiende, pero tal vez sí sea mejor que apagues tu cámara. Ajá, gracias. Sí, yo creo que sí. Pues entonces les decía que es muy afortunado que nos una este tema. Yo estudié hongos macromicetos varios años, y pues de lo que se trata es de reconocer las especies de los hongos que crecen arriba del suelo, que son de gran tamaño y como en general en la botánica, pues se hace a través de claves, ¿no? Las claves dicotómicas y todo. ¿Y qué pasa después si nos acercamos un poco más allá de la botánica, a la etnobotánica? Pues nos damos cuenta que los hongos, pues son sumamente conocidos y apreciados en todos nuestros pueblos originarios, ¿no? Hay un gran conocimiento y de eso también se ha hecho bastante trabajo de la etnobotánica en México y podríamos decir que en México los hongos macromicetos son bastante bien estudiados y conocidos y que es una gran diversidad como en todo. Ahora, que por el contrario, si nos vamos a los hongos micromicetos, a los hongos microscópicos, entonces ahí la cosa cambia. No hay un gran conocimiento de la diversidad de especies de hongos que hay debajo del suelo, como de muchos otros organismos y sí hay esfuerzos, por supuesto que sí hay esfuerzos y eso es lo que les quiero platicar ahorita, cómo se realizan ese conocimiento de los hongos que están debajo del suelo y que son microscopio. Entonces, espero que cambie y no voy a poner modo presentación porque no avanza si le pongo modo de presentación, pero supongo que es suficiente el tamaño para ver los esquemas y pues qué podemos decir algo más de los hongos micromicetos, pues que van a tener esta estructura, todos los géneros van a tener esta estructura parecida, ¿no? Son organismos multicelulares y están conformados por tubos ramificados y conocidos como hifas. Entonces son unos tubos muy característicos que son posibles de distinguir de una fibra o de otra estructura, son bastante características y cuando forman una red se le denomina micelio, igual que en los macromicetos también forman un micelio, ¿no? Entonces, aquí está un esquema donde están las partes de un hongo micromiceto, nada más para darnos una idea cómo son. Y aquí lo importante es reconocer las hifas, ¿no? Que son estos tubos cilíndricos, eso sería la parte importante. Ahora, ¿qué se hace en un estudio de hongos de suelo convencional? Pues, ¿cómo se va a hacer? Pues a través de los microbiológicos, ¿no? Entonces, en microbiología se estudia esto, ¿no? Los que sean de esta área de las ciencias biológicas, pues ya tendrán muy claro qué cosa es un cultivo microbiológico, es preparar un medio especial para que crezcan los hongos a través de una incubación ahorita veremos los pasos que lleva y así se ha hecho en diferentes tipos de suelos en México. Aquí les quiero mostrar rápidamente un estudio, un ejemplo de cómo se estudian los hongos en el suelo
Por ejemplo, este es en un cultivo de plátano. Los autores aquí quisieron conocer qué hongos habían en un suelo cultivado con plátanos en Tabasco. Entonces, este ejemplo lo traigo nada más para que veamos cuál es el método convencional de estudio a través de la microbiología. Y como siempre, vamos a tomar primero nuestra muestra de suelo, tiene que ser del horizonte A. Y esto quiere decir que no vamos a tomar en cuenta, los... Ay, está sonando el teléfono. Qué barbaridad. Muy bien, que no vamos a tomar en cuenta la hojarasca, sino que vamos a empezar después del horizonte A. Y nos recomiendan que se guarde en refrigeración y luego tenemos que preparar nuestro medio de cultivo. Para eso necesitamos condiciones asépticas. Se puede hacer en un laboratorio convencional o se puede hacer en un laboratorio de campo. Por supuesto que ya hay maneras de trabajar condiciones asépticas en laboratorios de campo. No es muy sencillo, pero se puede lograr. Luego y hacer el inóculo. Y en este caso, como queremos estudiar hongos, debemos de agregar un antibiótico, que puede ser la streptomicina, para que no haya mucho crecimiento de bacterias y entonces podamos ver los hongos, ¿no? Se incuba 25 grados centígrados durante 28 días y después ya podemos hacer la identificación de especies con nuestras claves. Como les digo, este es un método convencional de estudio de hongos en el suelo, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Es caro, además que contaminas el agua con los medios de cultivo, después se tiene que desechar todo esto y muchos laboratorios no cuentan con tratamiento de aguas, entonces se tira directamente al drenaje. Pero lo principal es que es un método caro, ¿no? No es no es muy fácil, aunque sí se puede instalar eh, laboratorios de campo. Y les quiero mostrar algunas fotos, algunos ejemplos de cuáles son los géneros más comunes. Ahora, el ejemplo que les traigo de Tabasco y otros nos dicen que el conocimiento de los micromicetos en México es muy pobre. No tenemos grandes estudios sobre eso. Hay mucho que hacer. Es un tema pendiente en la taxonomía en México, ¿no? Como en muchos otros grupos. Por eso aquí les presento rápidamente cuáles son los géneros comunes, porque especies tendríamos muchas más, ¿no? El género Penicillium, que todos conocemos, hemos oído, sería de esta forma y de este color. Lo que nos debe llamar aquí la atención es las formas y los colores, cómo crecen, porque luego nos puede ayudar cuando hacemos otras técnicas, ¿no? Y pues en el recuadro muestran las cifas y demás estructuras de los hongos. Otro género es el Aspergillus, este es de color negro y es muy característico. También yo creo que lo hemos visto en algún crecimiento de humedad, porque es muy característico que tiene como puntitos al final, como rugosos, como así muy en tercera dimensión, es muy característico. Y el tricoderma, ¿no? También el tricoderma yo creo que lo hemos visto tal vez en frutas, ese color verde característico y el crecimiento radial. Todos los hongos micromicetos tienen un crecimiento radial, por eso casi siempre van a formar círculos muy perfectos. Otro género es el Fusarium, y este es de color rosa. Muy bien. Y es importante, además de los hongos, reconocer a otros organismos del suelo, ¿no? Como cuáles son las bacterias, los protozoarios,
También podemos encontrar algunos rotíferos y los nemátodos también. Entonces aquí ya en aquí ya entraría hablar de no solo organismos microscópicos, sino también como los pequeños nemátodos ya no van a ser microscópicos, ¿no? Ya van a ser, qué raro, les juro que a mí casi nunca me hablan y ahorita está suene y suene, entonces me anda desconcentrando. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que las bacterias, los protozoarios, los nemátodos, todos los organismos que forman la red biológica del suelo son muy importantes que los vayamos reconociendo, que vayamos entendiendo qué pasa cuando vemos que hay bacterias, qué pasa en nuestro suelo cuando hay hongos. Eso es lo importante desde nuestro punto de vista y para eso Ron nos va a explicar más ampliamente, ¿no? ¿Qué significa que que un suelo tenga hongos o que tenga bacterias o que tenga uno y no tenga el otro? Que ese conocimiento y ese reconocimiento por medio de técnicas que sean sencillas, que sean de campo, ese es nuestro objetivo, eso es como nosotros aquí en el proyecto con Ron queremos aportar, ¿no? Como esta necesidad que hay de hacer evaluaciones sistemáticas, de tener herramientas. ¿Qué está pasando con la fertilidad de nuestro suelo? Los componentes de fertilidad del suelo. Y por supuesto que los hongos son unos buenos indicadores de qué está pasando, ¿no? Me dice conexión inestable otra vez. Quiero mostrarles rápidamente algunas fotos que hemos recientemente tenido de las trampas de arroz y que hemos puesto últimamente en los suelos, y de eso les hablará Wilmer más ampliamente. Yo solo quiero mostrarles las fotos que hemos encontrado, en lo que es importante reconocer los colores para ayudarnos a identificar nuestros géneros o especies de hongos en el suelo. Muy bien, espero que se haya escuchado, espero que haya podido, voy a dejar de compartir para que mejore la señal. Esta sería la introducción a este mundo de los micromicetos que nos ayudan tanto a conocer qué está pasando con nuestro suelo. Muy bien, muchísimas gracias hasta aquí y te paso la palabra, Ron, por favor, para que continúes con propuesta de cómo evaluar otras características de la fertilidad de nuestros suelos, ¿no? Otras maneras de conocer lo que pasa con nuestros suelos. Adelante, Ron. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Tere. Yo no tengo una presentación de diapositivos para esta plática porque la idea era más bien ver si podemos dialogar un poco sobre nuestros proyectos y posibles intereses comunes que podemos tener. Creo que fueron la gente de Casa Oaxaca que surgió el tema de los hongos y me parece muy bien. Es un elemento muy clave en la microbiología del suelo y en la agricultura y en muchos otros aspectos de la vida humana. Incluso hasta el pensamiento filosófico juegan un papel en los hongos. Un aspecto de los hongos que es importante
para la agricultura en particular y para el manejo del suelo es el hecho de que los hongos, igual que la vegetación encima del suelo, los hongos y las bacterias pasan por un proceso de sucesión ecológica. Eso, las bacterias y hongos, como ustedes saben, son los que se encargan de movilizar los minerales de las rocas y arenas del suelo para hacerlos disponibles a las plantas. Es un proceso fundamental que nutre, contribuir a la nutrición de las plantas. Sin embargo, hay que recordar que el concepto de fertilidad del suelo está pasando por un cambio muy importante. Porque aunque juegan un papel fundamental en los hongos y las bacterias, realmente la fertilidad del suelo lo ponen las plantas. Eso es lo que es muy importante entender, no es al revés. Es decir, que nuestra agricultura está basada en una filosofía que el suelo es la fuente de la nutrición de las plantas y por lo tanto tenemos cambiar las características del suelo para que las plantas puedan prosperar. Y bueno, hasta cierto punto hay verdad en eso, en el sentido de, como dije, las bacterias y hongos movilizan los minerales parte del suelo, pero en realidad lo que controla la fertilidad del suelo son las plantas. Son ellos que a través de la fotosíntesis producen los azúcares y otras sustancias con que alimentan a los hongos y las bacterias. Así que ellos son los que crean las acciones que ellos necesitan, las plantas necesitan para poder prosperar. Sin embargo, la idea de que hay que modificar el suelo para producir plantas ha tenido mucho impacto sobre la agricultura. Y la filosofía ha sido poner fertilizantes y otras sustancias en el suelo para crear las condiciones ideales para las plantas. Pero en realidad es al revés el asunto. Lo que tenemos que hacer es manejar la vegetación de tal manera que la fertilidad apoye a los microorganismos del suelo que son los que directamente benefician a las plantas. Hemos encontrado nuevas funciones que tienen las plantas en el suelo. Últimamente un proceso muy importante que todavía poca gente ha oído hablar se llama rizofagia. Y ese es el proceso en que las plantas absorben los microorganismos a través de sus raíces y los consumen como alimento. Esto resulta ser una fuente muy importante de la nutrición de las plantas. Y claro, son las mismas plantas que favorecen el crecimiento de las poblaciones de microorganismos. Así que los microorganismos realmente son como una clase de ganado de las plantas. Las plantas los alimentan, los engordan y luego los chupan, los comen. Eso es un proceso que solo en los últimos años se ha reconocido como de suma importancia para la fertilidad del suelo.
Ahora, la investigación que nos interesa, doctora Santiago y yo, estamos partiendo de esta idea para ver las formas tradicionales de evaluar y manejar la fertilidad del suelo por parte de los agricultores. Desde hace miles de años los agricultores han reconocido lo que acabo de decir, que son las plantas lo que determinan la fertilidad del suelo. Y eso lo pusieron en práctica en varias formas. Cuando uno escogía una parcela para sembrar milpa, por ejemplo, el agricultor primero fijaba en las plantas que crecían sobre esa parcela, porque ya casi todas las culturas ya tienen identificado las plantas que más favorecen esa fertilidad. En nuestro estudio de la milpa lacandona, por ejemplo, encontramos que la gente había identificado más de 20 especies de árboles que eran favorables a la fertilidad del suelo y que los manejaban en los acahuales, o protegiéndolas o sembrándolas. También observando el tipo de planta, por ejemplo, los tipos de arbences que crecen en la milpa, nos da una idea de en qué estado de sucesión está nuestro suelo. Cuando hay muchos de lo que llamamos malezas, podemos saber que el suelo está en una cierta condición. Probablemente no tiene hongos. Una de las características de las malezas es que invierten muy poco energía en manejo de la fertilidad del suelo. Son de rápido crecimiento, se concentran sobre la reproducción, el crecimiento de las partes aéreas de las plantas, porque la función de las malezas en la primera etapa de sucesión es proporcionar alimento para las bacterias. Su ganado, como le llamaba. Luego, cuando pasamos a las etapas más tardías de la sucesión, el tipo de planta cambia. Entran más plantas de tipo perenne y plantas que invierten más de su energía fotosintética del desarrollo de las raíces. Algunos tienen, por ejemplo, raíces centrales muy profundos que van y que rompen las compactaciones que pueden tener el suelo y traer nutrientes desde muy abajo. En fin, los agricultores tradicionales han observado cuáles son estas plantas y los favorecen o hasta los siembran para crear las condiciones ideales para sus plantas. Otros, en otros casos, los agricultores, adicionan enmiendas al suelo para crear condiciones más adecuadas para las bacterias, hongos y plantas. Una de las técnicas más usuales es usar la basura que genera la misma familia para hacer cierto tipo de inóculos del suelo. De hecho, en las Amazonas de Brasil y otros países amazónicos se encuentran manchas de una clase de suelo. Parece ser naturalmente
fértil, se llama tierra preta do indio, que resultan que son suelos antropogénicos, son suelos creados por los agricultores a base primero de la basura de la misma casa, pero también luego aprendieron a agregarle carbón y cerámicas y construir esos suelos sumamente fértiles que los agricultores hoy en día los usan, los aprecian, pero no saben hacerlos como lo sabían los antiguos. Algunos de esos suelos han durado en su sentido fértil por siglos. Siguen resistiendo las lluvias y fuertes embates de la zona amazónica. Resisten las lluvias y el sol y siguen siendo suelos útiles para los agricultores de hoy. Hoy en día hay nuevas técnicas que están empleando los campesinos, algunos que hemos estudiado aquí en Pies Ágiles, como son, por ejemplo, los microorganismos de montaña, y que son cultivos de los microorganismos nativos de la región que se producen con el fin de inocular los suelos agrícolas. También el uso de compostas como bokashi es otra técnica empleada hoy en día por los agricultores para crear las condiciones adecuadas. El interés de doctora Santiago y yo es realmente estudiar esas diferentes técnicas, tanto los ancestrales como los modernos, para ver qué efectos están teniendo realmente en la fertilidad y qué tanto están contribuyendo a los esfuerzos de los campesinos a producir sus alimentos. Entonces, hay un rico conocimiento entre los agricultores de cómo manejar las plantas para mantener la fertilidad, las condiciones adecuadas para las mismas plantas. Eso es, seguramente algunos de ustedes han encontrado ese conocimiento en los proyectos comunitarios que han participado. Hay personas que son particularmente conocedores y pueden dar grandes explicaciones de cómo funciona y cuáles son los plantas benéficos, cuáles hay que alentar y cuáles hay que tratar de eliminar. Lo que nos interesaría es documentar este conocimiento lo más posible, en particular en lo que se refiere a los hongos, porque los hongos resultan ser súper importantes, igual que las bacterias descomponen los minerales para hacerlos disponibles, pero los hongos son particularmente hábiles en eso y también pueden descomponer las formas de materia orgánicas homoligninas que son particularmente resistentes. Los hongos son verdaderas fábricas químicas que producen enzimas que hacen el trabajo de las plantas. Los micorrizas, que son hongos que viven íntimamente con las raíces de las plantas, son
son responsables de movilizar el fósforo del suelo. Y eso lo hacen exudando una enzima como la fosfatasa que ataca los granos de arena y las arcillas para liberar el fósforo y conducirlo por sus hifas a las plantas. Algunas personas dicen que el fósforo está limitante y va a llegar a su pico y ya no va a haber, pero eso es erróneo porque viene del hecho de que el fósforo, los fertilizantes fosfóricos de hoy en día vienen de la minería de la roca fosfática. Pero casi todos los suelos agrícolas tienen grandes cantidades de reservas de fósforo en su fracción mineral. Y son los hongos que se encargan de movilizar ese fósforo. No hay ningún peligro de que se acabe el fósforo en el futuro. Siempre que tenemos los hongos. El problema es que hoy en día prácticamente hemos eliminado los hongos de los suelos agrícolas. Eso es incluso en los suelos que han recibido un manejo orgánico. La clase de fertilización, el disturbio por el cultivo y la eliminación de plantas en los monocultivos ha dejado nuestros suelos realmente en un estado lamentable. Si agrego el uso de fungicidas para matar algunos patógenos, son menos del 10% de los hongos que son patógenos. Pero para eliminar esos, se han hecho un hongocidio general en casi todos los suelos agrícolas del mundo. Eso es muy grave y es una de las cosas que es muy importante de corregir en las técnicas agroecológicas. Y sí, hay maneras de hacerlo, pero hay que saber, hay que prestar atención a cuál es el problema. Las compostas, por ejemplo, tenemos que ser mucho mejor en la fabricación de nuestras compostas. No cualquier composta puede servir para cualquier campo. Hay qué realmente se necesita y qué tipo de composta hay que fabricar. Mucha gente que hoy día que habla de compostas, que realmente no saben de qué hablan. Y hay que estudiar eso con mucho detenimiento para no errar. Entonces, la doctora Santiago y yo nos interesa evaluar esas diferentes técnicas, tanto las ancestrales como los modernos, a ver cuáles realmente son efectivos en restablecer la red alimenticia del suelo. Recuerden que la vez pasada platiqué que es necesario que la red alimenticia del suelo sea completo para que pueda haber realmente un ciclaje efectivo de nutrientes. Y y eso tenemos que trabajarlo, no es cosa que pasa espontáneamente. Tenemos que entender cuáles son las deficiencias de nuestros suelos actuales. Muchos de ellos son dominados por bacterias y no muchos de ellos. Muchos carecen totalmente de hongos, de protozoarios, de nemátodos y de otros bichos que son sumamente necesarios para la fertilidad. Bueno, ese tema yo en lo particular lo encuentro fascinante. Lo que mis ratos más agradables son pasarlo
sentado con un agricultor que sabe lo que hace y que me platica de todas las plantas y cómo contribuyen a la milpa. Entonces creo que les recomiendo a ustedes también meterse a ese placer particular. Yo tengo la idea, no sé si va a ser posible, pero quisiera juntarnos después de que ustedes terminen, ya entreguen sus trabajos, juntarnos los interesados en este tema y comparar lo que hemos aprendido durante este periodo de investigación sobre cómo los campesinos han aprendido a leer la vegetación y saber cómo está el suelo. Es muy interesante. Les recomiendo como tema. Bueno, es creo que lo que yo quería comentar hoy. Espero que podamos platicar un poco sobre estas cosas y ver si les interesa el tema. Ahora le vamos a pasar la palabra a Wilber, que entiendo ha trabajado con una técnica muy concreta de crear inóculos de hongos nativos. Don Wilber, ¿estás aquí? Sí, así es, Ron. Muchísimas gracias por tu claridad, como siempre, muy claros tus palabras, tus pensamientos. Y Wilber, estamos arreglando su presentación. Wilber. Ahorita comparto, Wilber. Ya estás por ahí, te puedes ir presentando para los que no te conocen. Adelante. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ok. Gracias. Primeramente, gracias por la invitación a Casa Oaxaca y a mis compañeros de Casa Chiapas. El tema es trampas de arroz para conocer ciertos microorganismos que tenemos en el suelo. Yo soy ingeniero agrónomo, actualmente soy docente de medio tiempo en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 212. Y les voy a platicar un poco sobre la experiencia que tuve con las trampas de arroz con mis alumnos del plantel. Sí, le pasa a la siguiente. Ok. Les voy a platicar un poco sobre el contexto del lugar. La práctica se realiza en un terreno que se llama El Triángulo, es parte del Cebeta. Bueno, el Cebeta se encuentra en Ignacio Allende, municipio de Chiapa de Corzo. Acá lo que trabajamos son con hortalizas orgánicas, hemos sembrado elote, zanahoria, melón, calabaza estrella, ahí como pueden observar en las imágenes. Después de cultivarlos, lo que nosotros hacemos es procesarlos. El semestre pasado hicimos una salsa a base de calabaza, ahí como ven en la foto, ese fue el producto final. Y también está una área donde hay, que le llamamos de lubricultura, donde se genera humus y lixiviado. Se trabajan en dos partes. El área donde yo trabajo es la del Triángulo y otro ingeniero trabaja lo que es el área del invernadero. Ahí produce chile habanero. Y también se ha producido tomate en el invernadero. Y yo donde trabajo es una área libre, que nosotros le conocemos como el Triángulo. El objetivo del trabajo con pies ágiles fue conocer la microbiología del suelo a través de trampas de arroz, identificado por medio de colores. Si le da la siguiente, doctor, por favor.
Dentro de la microbiología del suelo, los microorganismos o los hongos y bacterias nos ayudan a lo que es degradar la materia orgánica, a reciclar nutrientes. Algunos de estos son entomopatógenos, nos ayudan para el control biológico de los mismos hongos del suelo, son reguladoras de poblaciones y algunas protegen a las raíces. Y algunos hongos también transformación del nitrógeno a forma disponible de las raíces. Dentro de los microorganismos que podemos encontrar nosotros por medio de trampas amarillas están los tricodermas, que los observamos de color verde, los bacillus se presentan de color blanco, la Beauveria baciana en color amarillo, el Fusarium en color rojo, amarillo y morado, y algunos de color gris. Estos son los que nosotros podemos observar en la captura de las trampas de arroz. Si le da la siguiente, por favor. Bueno, para lo que es la elaboración de las trampas, necesitamos ciertos materiales que nosotros lo podemos tener en casa, como es un vaso de plástico o en este caso un envase, cortar un envase de aproximadamente unos 5 centímetros de altura o hasta 10, dependiendo la cantidad de arroz que queramos poner. Necesitamos una liga o un hilo, el arroz precocido, una tela o una malla. En este caso le puse el celular para tomar la toma de fotos, los marcadores para etiquetar el vaso y una libreta de campo. En este caso, lo que hicimos es precocer primeramente el arroz, después hacerlos en bolitas, ponerlos dentro del vaso o un envase, lo que tengamos a la mano, lo que podamos conseguir, taparlos con una tela, amarrarlo ya sea con un hilo o con la liga y ponerlo boca abajo. Es importante marcarlos. ¿Por qué? Porque la trampa lo debemos de sacar mínimo después de 8 días. Para eso es que se etiqueta y que estamos también muestreando. En este caso yo muestré lo que es arbences, porque estoy trabajando con el tema de arbences en el programa. Con los alumnos muestreamos lo que es arbences. Si le damos la siguiente. Bueno, aquí, como les mencionaba, lo que nosotros muestreamos es arbences. Nosotros lo que queremos saber es qué tipos de microorganismos tenemos en las arbences. ¿Por qué? Porque el tema, o sea, la pregunta de investigación que nosotros elegimos es si por medio de los microorganismos nosotros podemos controlar las poblaciones de arbences. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Es conocer qué tipos de microorganismos tenemos en las arbences. Las arbences que se muestraron son las de mayor presencia. En este caso, fueron pastos. ¿Y cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Fue seleccionar la arbence, luego de seleccionarlas, marcarlas y poner la trampa, hacer un hoyo de 2 centímetros después del tallo. La literatura marca de 2 a 5. Nosotros lo hicimos a 2 centímetros del tallo con una profundidad de 10 centímetros, alcanzando lo que es las raíces, y 5 centímetros de diámetro, o puede ser más, dependiendo el recipiente, si es vaso o un envase, lo que vayamos a utilizar para las trampas. Lo que sigue es colocar las trampas, dejarlas boca abajo, así como se ven en las imágenes. Luego el siguiente paso es cubrirlo con el mismo suelo. La literatura también marca que le podemos poner materia orgánica y luego el suelo.
no, siento que no hay ningún problema. Y después sacarlo a los 8 días. Mínimo debe estar 8 días debajo del suelo. La siguiente, por favor. Ok. Lo que encontramos realizando la práctica fueron algunos benéficos como el tricoderma, al bacillus y algunos patógenos como fusarium. Aquí los que más encontramos fueron lo que es bacillus y tricodermas. Esos están presentes casi en todas las trampas que nosotros pusimos. Los de mayor presencia que tuvimos fueron bacillus y tricodermas. Por los bacillus, bueno, los tricodermas, la importancia de ellos es que protegen a las raíces de las plantas. Y encontramos que en algunas hay más población de ellas que de bacillus, o algunas hay menos poblaciones de fusarium. Les digo de poblaciones porque en el tamaño de la foto es poquita la presencia que se ve. En cambio, el fusarium, el tricoderma, casi toda la trampa de arroz está envuelta. Esos son los resultados que yo encontré al utilizar las trampas. Los bacillus, los tricodermas, que son benéficos, y los fusarium, que son los patógenos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí unas recomendaciones. Primero, obviamente, es conocer la población que tenemos de microorganismos en el suelo. En este caso, podemos decir que los tricodermas, hay más poblaciones, pero ellas son las que se comen a los fusarium. Entonces, es importante aquí nosotros conocer cómo funciona, o cómo funciona debajo del suelo, para así nosotros decir, o en nuestro caso nosotros con el COA, decir que debemos de tener ciertas poblaciones, o en qué tiempo nosotros podemos regular las poblaciones para que ciertas arbences las podamos controlar. Yo pensando así teóricamente, que debemos de tener cierta cantidad de fusarium en las raíces de las arbences para que disminuyan, digamos, el crecimiento de ciertas arbences. Esta parte yo creo que sería en laboratorio para ver si sí funciona o no funciona, comprobar si realmente los microorganismos que tenemos en el mismo sistema del suelo nos pueden ayudar a controlar ciertas arbences que nosotros queramos que no se propaguen tan rápidamente. Esto es la experiencia que yo tuve con mis estudiantes. La verdad les gustó. Bueno, yo trabajo en este tema, yo trabajé con ecología, y la verdad les gustó bastante realizar este tipo de actividades. Es una experiencia muy buena que me quedó trabajar con el COA en lo que es microorganismos. Nos falta mucho por conocer. Nosotros aquí nos estamos llevando por lo que es los colores. Falta identificar bien qué tipo de especie es la que nosotros tenemos en las trampas. Y después de identificarlas bien, igual las podemos reproducir para nuestro beneficio. Algunas, como les digo, son las que nos ayudan a proteger las raíces de las plantas. Algunas nos ayudan para el crecimiento. Algunas nos ayudan para que las raíces de las plantas puedan asimilar los nutrimentos. Entonces, como decía la doctora, hay mucho trabajo que hacer en esta parte de los microorganismos. Y esto es lo que
yo les puedo compartir. Muchísimas gracias, Wilber. Excelente, excelente. Qué bonito ejemplo lograste. Muchas gracias. Recuerdas que hasta nos andábamos que animando a hacer ¿qué era? ¿Un manual o una clave o qué vamos a hacer de hongos? Porque hay mucho, mucho que registrar sobre la vida de los hongos en el suelo. Gracias, Wilber. No sé si estás por ahí, Chelo, que quisieras completar algo sobre la identificación. Tú que tienes bastante experiencia también en este tema, si estás por ahí y quisieras agregar algo más sobre la identificación, adelante, adelante, no te veo en este primer cuadro. Sí, estoy conectada, doctora. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Pues ya había platicado yo con el compañero Wilber, de hecho sí me estuve enseñando algunas fotos la última vez que coincidimos y platicamos. Pues yo le comentaba, ¿no? Que a veces los verdes a mí me confunden con el penicillium. Entonces yo diría que todavía no soy muy segura si es penicillium o tricoderma lo que el compañero colectó, pero también había hecho un experimento en vez de arroz había puesto maíz. Entonces también me hubiera gustado que hubiera compartido sus resultados con masa de maíz porque se veía también otro tipo de diversidad de hongos y bacterias con las que él al principio me compartió. Entonces yo veo un excelente trabajo del compañero. Más que nada nos basamos en los colores. No tenemos así como usted, no hemos llegado a una conclusión si realmente son penicilliums o tricodermas o lo blanco, ¿no? También a veces lo blanco los confundimos mucho con se me olvidó, pero sí con bacterias lácticas. En vez de hongos pueden ser bacterias lácticas, ¿no? Entonces, son cositas que pues vamos a ir trabajando de la mano y pues yo podría decirse que me agradó su experimento y pues excelente trabajo y que si nos pudiera compartir un poquito más sobre lo de la masa de maíz, porque sí es algo diferente poner una masa de maíz, bueno, sobre todo de carbohidratos, en este caso maíz, a la de arroz. Sí, por favor, Wilber, si quieres platicar algo, porque yo también ya lo intenté poner masa y poner arroz, y pues dependiendo del tipo de arroz también cambia, y en las tortillas, pues todos conocemos qué hongo sale, ¿no? Entonces, cuando ponemos masa debajo del suelo, también es increíble. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con la masa o cómo hiciste esa Sí, nueva? Sí, le comentaba a la compañera la vez pasada que estábamos en Comitán, que hice igual algunos ensayos con masa de color blanco. Entonces, lo que yo observé en la masa es de que el color es más intenso de los hongos de color verde, son más intensos y nada más vi que nada más se presentó ese tipo de hongo. No vi otras mezclas, por decirlo así. En cambio, en las de arroz sí hay blancos, hay tonalidades de amarillos, verdes en mayor cantidad y algunos puntos rojos. Eso es lo que, como no sé si bien la última foto, ahí puse una donde hay 3 tipos, hay verde, blanco y unos puntos rojos. Eso es una de arroz. En las de masa, por lo regular, nada más capturé puras verdes. Eso es lo que le puedo comentar. Bueno, gracias, Wilber. Sí, más que nada esto de que realmente estamos en este camino de la identificación y pues necesitaríamos más que nada a un experto en cuestión de identificar. Les comentaba, ¿no? Los blancos mucho los vemos como hongos, pero también pueden ser bacterias. En estos son las bacterias lácticas, lactobacillus, y lo que entra en lo que son la Beauveria baciana también es blanca. Entonces andamos ahí viendo cómo identificar realmente cómo es el crecimiento de una Beauveria o cómo es el crecimiento de un Bacillus, ¿no? Que son totalmente diferentes, ¿no? Bueno, solo el color los
lo confundimos bastante. Ujú. Pues ahí, Chelo, Wilber, hay una buena noticia. La técnica que estamos trabajando, que de la doctora Elaine Igman, o no sé cómo se pronuncie bien, nos ayuda a que no nos confundamos entre bacterias y hongos, ¿no? No sé si Ron quiere explicar un poquito más de esta técnica, pero la técnica que estamos aprendiendo con ella es precisamente eso, ¿no? Apoyarnos en otros métodos más sencillos de campo para lograr esta identificación y como dijo Ron, que logremos decir aquí en mi suelo hay bacterias, hay hongos, hay protozoarios, hay nemátodos, no solo hay bacterias. Y entonces, ¿qué significa? ¿No? Ese es precisamente el trabajo que estamos iniciando y al que están todos invitados, como decía yo en el chat, están todos invitados a continuar. No sé si quieres agregar algo a esto, Ron, y si no, yo quería también pedirle a Elena y a Reina si podían participar para luego animar a los compañeros de Oaxaca. Adelante, Ron. Pues sí, nada más es interesante que las técnicas para evaluar la microbiología del suelo están poniéndose ya cada vez más al alcance de gente no especializada, de nosotros, pues. Están platicando que un tipo de análisis que va a ser súper importante para bacterias y hongos y otros organismos es la de la secuencia de AND. Hasta ahora ha sido algo muy remoto, nada más para los laboratorios más sofisticados podían hacerlo. Pero ahora hay personas trabajando en métodos caseros, digamos, más accesibles a gente común y corriente para poder identificar con más precisión los organismos del suelo. Ahorita podemos identificarlos hasta niveles funcionales muy gruesos. Sabemos que algo es un hongo, pero no sabemos pues, ciencia cierta si es benéfico o patógeno. Y pero con esas nuevas técnicas, ahora empezando con la microscopía, ya el microscopio está convirtiéndose en un instrumento agrícola de los campesinos. Están pudiendo hacer el análisis de sus propios suelos y compostos para saber si son completos. Y otras técnicas que van a hacerse más al alcance de todos nosotros. Es muy interesante. No tengo el micro. Bien. Gracias, Ron. Así es exactamente. Lo que queremos es que todo mundo pueda evaluar qué está pasando en su suelo. No sé si están las compañeras, quieren participar, Marilena o Reina, para platicar qué están haciendo a los compañeros de Oaxaca. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues me parece bastante interesante el trabajo del compañero Wilber y pienso también como esta herramienta de capturar hongos, también como esta herramienta para mostrar que hay vida en el suelo, ¿no? Y al usar agroquímicos, cómo estamos acabando con esa vida que hay abajo, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, pues es que la vida está arriba, solo las plantas que vemos arriba, pero no lo que está abajo. Entonces, pues eso, ¿no? Como retomando un poquito lo que el compañero compartió. Y pues platicarles también como Casa Chiapas, yo pertenezco a la CAT Suelos y Agroquímicos y pues somos 10 compañeras, bueno, 5 compañeras, 5 compañeros que integramos esta CAT y pues estamos trabajando también un método que le hemos nombrado método DAR,
y que las iniciales pues tienen que ver con descompactación, acolchado y rotación. Y pues también pienso como cómo podríamos también hacer como esta metodología o esta técnica que ha usado Wilber de cómo comparar estos suelos, de qué tipo de microbiología hay en estos suelos cuando se usa este método de la metodología DAR y qué hongos tendríamos presentes cuando no se está usando este método, ¿no? Sería como interesante también como ver eso. Y pues lo estamos trabajando este método desde, pues cada uno desde nuestros contextos, ¿no? Cada uno desde, hablábamos, por ejemplo, de esta descompactación, cómo descompactamos nuestros suelos o trabajamos la descompactación en áreas grandes y cómo lo hacemos en áreas pequeñas y cómo también qué materiales estamos usando para el acolchado como una forma de una técnica para evitar la erosión de nuestros suelos y pues esta rotación constante de cultivos que sembramos en nuestras parcelas también. Y cómo esto, pues, puede tener efectos en el suelo. ¿Cómo vamos a saber que nuestro suelo está cambiando por esta metodología? Entonces estamos como intentando recolectar como desde nuestras experiencias, desde nuestros territorios, como juntar como ¿Cómo ha funcionado, por ejemplo, la descompactación? Por ejemplo, en mi caso, que yo estoy trabajando a nivel huertos familiares con la doble excavación, por ejemplo, ¿no? Otro compañero el compañero Candelario, que lo está haciendo a mayor escala, pues ha usado otra máquina, otro instrumento diferente, ¿no? Y pues sí, entonces ver de acuerdo a nuestros contextos, qué funciona, qué no funciona y qué podríamos como recomendar, ¿no? Entonces, esa es nuestra idea como CAT, suelos y agroquímicos, como hacer este método para poder ser compartido con las compañeras y los compañeros y de esta manera, pues, enriquecernos con los saberes de todas y todos. Gracias María Elena. Déjenme decirles que ese método es creación es creación original de ellos. El método DAR, además queda con un nombre muy bonito. El método DAR, ellos lo crearon y están practicándolo y van a sistematizarlo y por supuesto que también a compartir como lo estás, Marielena, interesados. Muchas gracias a la CAT Suelos y Agroquímicos. Está por ahí Reina, ¿quieres participar? ¿Algo más que agregar? Sí, buenas tardes, doctora, buenas tardes a todos, todas. Pues sí, hablando sobre los indicadores de suelo, pues igual como ya dijo María Elena, pues estamos en la CAT de restauración de suelos. Viendo un poco los indicadores que coincidimos en la CAT, pues es también esta parte importante que Ronald también decía, ¿no? La materia orgánica, ¿no? La materia orgánica, en mi caso, bueno, con NACOA, la estamos haciendo de una manera inicial y otra después de haber aplicado biol, microorganismo de monte, bokashi y lombricomposta, ¿no? Y aparte, pues estamos como queriendo ahí meterle mano a lo de la cromatografía. Ya tenemos la inicial. Cabe mencionar también que estamos trabajando en un huerto biointensivo de hortalizas de doble excavación, donde se ha manejado como con muchos agroquímicos. Y pues tratar de restaurar este suelo, pues a veces lo vemos como un poco complicado, ¿no? Pero poco a poco.
Otro de los indicadores que podemos retomar en nuestros suelos, pues sería el desarrollo de las plantas. El desarrollo de las plantas estaríamos hablando de la frondosidad, el color de las hojas, el grosor de tallo, el tamaño de la flor, de la planta, de la hoja o fruto, ¿no? De igual forma, el color del suelo, porque igual pues va cambiando el color del suelo al agregar bioinsumos. Bueno, otra cosa muy importante también como un indicador, pues es el número de especies que va a haber en nuestro huertito. El número de arbences, qué tipo de arbences vamos a tener o quelites, pues hay que irnos fijando, ¿no? En este caso, pues, con MICOA estamos como haciendo pruebas en el huerto biointensivo, pero aparte tenemos como uno de testigo como ellos acostumbran sembrar. Y entonces, pues vamos registrando también con fotos cómo va estos cambios, ¿no? Otra parte importante que estamos retomando es el trébol blanco. Pues el trébol blanco es una parte muy importante que nos ayuda a dar cobertura al suelo. Ayuda a mantener también la humedad. Igual que sus raíces producen bastante nitrógeno, ayudan a fijar nitrógeno más bien. Y pues eso es lo que se está pensando desde el huertito. Pues esos son los indicadores que nos podrían servir para esto, ¿no? En la materia orgánica, no sé si les comenté, bueno, nosotros lo estamos viendo de una manera así como que lo más práctico, ¿no? Con agua oxigenada para observar el grado de las burbujas. Y si no hay burbujas, pues significa que no tenemos materia orgánica, ¿no? Entonces necesitamos trabajar más con bioinsumos. Pues eso sería de mi parte. Muchas gracias, Reina. Pues compañeros oaxaqueños, eso es lo que tenemos para compartir con ustedes. Muy bien, queda abierto el micrófono para quien más quiera participar. Adelante. Muchas gracias, Tere, Ron, Wilber, todos, María Elena, Reina, Consuelo, todos los que han participado. Bueno, veo que hay, ahorita Leti levantó la mano. También hay algunos comentarios en el chat de compañeros acá de Chiapas. Le voy a dar lectura rápidamente porque por acá Israel preguntaba si hay algún libro sobre hongos, micro y macromicetos que pudieran recomendar. Bueno, Yulisa también estaba preguntando por técnica para capturar estos microorganismos benéficos, que creo que eso pues, es parte de lo que nos presentó Wilber. Luego a Leti ya le respondieron ahí por el chat. Y pues hay una pregunta también más amplia de Ezequiel que yo le invitaría a que la haga de viva voz. Le doy la palabra a Leti y luego le damos la palabra a Ezequiel. Y hola a todos y a todas. Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación, por compartirnos pues este enfoque de trabajo que están teniendo el doctor Ronald y la doctora Tere desde Chiapas y que hoy nos compartieron con la casa de manera más amplia. A mí me da como una mayor referencia de cómo esto puede aportar al proceso que cada uno de nosotros está llevando con sus COAs o en sus territorios o con sus propios intereses, ¿no? En mi caso, pues desde hace dos años hemos estado promoviendo los sistemas agroforestales sucesionales o sintrópicos, que ha sido pues todo un aprendizaje como una estrategia para pues regenerar los suelos, ¿no? Que aquí el contexto que tenemos de los suelos pues es muy parecido pues en todas las regiones
con alto uso de agroquímicos como monocultivos, ¿no? Y desde hace 2 años, pues hemos estado trabajando algunas parcelas donde ya vemos varios avances y se han como observado de manera cualitativa, pues las mejoras, ¿no? Como lo que mencionaban ahí algunos compañeros, hicimos con la primera de las prácticas que nos recomendaron en el curso de RAPI, medir la compactación y la materia orgánica, y fue muy evidente ver cómo el suelo se está recuperando, ¿no? Y justo en este proceso nos encontramos buscando cómo medir con otros indicadores, y estamos explorando también la cromatografía, y en ese camino hemos escuchado del trabajo de la doctora Elena Inga. Yo solo he visto una conferencia que se subtituló porque casi todo su trabajo está en inglés, y también pues coincide mucho con lo que ha escrito Ana María Primavesi, pero no había conocido como una herramienta que pudiera llevarnos a ir midiendo cómo estamos avanzando en mejorar la calidad de los suelos, y considero que esta parte de analizar la microbiología nos puede dar mucha luz y nos puede ser útil para justo atinar a nuestras recomendaciones, porque yo también considero que la parte de estar recomendando bioinsumos de manera general, sin considerar el contexto de la etapa de sucesión en el que están nuestros espacios, nuestras parcelas, pues tampoco pues es como que tal vez nos hace falta explorar un poco más, y me resuena mucho esta idea, y me interesa conocer el método, ¿no? Sobre todo los parámetros y cómo identificar qué son hongos, cómo identificar qué son protozoarios, cómo identificar qué son nemátodos, y qué función tienen cada uno de ellos en el suelo, ¿no? Porque no por estar presentes ahí, pues son malos, ¿no? Sino más bien entender su presencia en el suelo. Entonces, si ustedes tienen este conocimiento ya un poco más trabajado, a mí sí me interesaría como conocerlo también, ¿no? Para poder complementar lo que ya estamos trabajando aquí con los sistemas agroforestales. Muchas gracias. Gracias, Leti. Ezequiel, ¿quieres hacer tu pregunta y luego le damos la palabra a Israel? Gracias, Iván. Gracias, doctora Tere. Y gracias, Casa Chiapas, compañeros. Pues yo hago la pregunta sobre un hongo que, pues, este hongo es comestible. Hay de color así rojo o coloradito, y hay de color azul. Mi inquietud nace en el sentido de que con uno de los integrantes de la COA que estamos trabajando en su parcela, vi el árbol de hojadura, y eso me recordó de hace 40 años que este árbol produce mucha hojarasca, y entonces se convierte en materia orgánica, y yo observando cómo nace el hongo, ¿sí? Cuando hay un microclima, o sea, acá le decimos una llovizna o neblina, que haya 2 días o un día y medio, comienza a brotar ese hongo, y la gente salía a buscarlo exclusivamente donde había árboles de hojaduras. Es curioso porque solamente donde hay esos árboles nacen estos hongos que son comestibles. Entonces, viendo toda la situación en que estamos manejando con la COA y los aprendizajes agroecológicos que nos estamos apropiando como campesinos que queremos restaurar nuestra parcela agroecológicamente eh, desde el tema principal, que es la fertilidad del suelo. Hago esa pregunta. A mí me gustaría que
creo yo que con la explicación del compañero Wilber ya me aclara un poco más la idea, pero me gustaría tener o volver a tener ese hongo en la parcela. Afortunadamente en esta parcela ya identifiqué 2 árboles de hojaduras y no quiero, estoy convenciendo al dueño de la parcela que solamente lo vamos a podar y no quiero que se destruya el árbol para que a ver si logramos en que esta parcela vuelva a tener ese hongo. Porque para mí que es un hongo que nos da una claridad en cuanto a lo que es la fertilidad del suelo. Si el suelo es fértil en esa parte, el hongo va a brotar. Y si no es fértil, quiere decir que ese hongo pues no se va a producir ahí. Entonces esa es mi inquietud y que está muy acorde al tema, ¿verdad? Que se está analizando. Y esto me abre un poco el horizonte de ver las cosas, de cómo podemos ir rescatando o ir recuperando lo que se tiene en las parcelas, que todavía hay lugares que sí hay una esperanza de reconstruirlas o rehabilitarlas. Y pues claro, hay otras parcelas que están más deteriorados, ¿verdad? Que es más complicado, pero hay parcelas que todavía tienen algunos recursos de este tipo. Entonces, por eso es mi pregunta y por eso es que estoy intrigado con este tema de los hongos. Gracias. Gracias. Pues bueno, hay más comentarios y preguntas de Chano. Eladio quiere participar, Israel levantó la mano, pero no sé si quieran responder antes o seguimos con las preguntas y luego retoman ustedes. Para que no pase la emoción de Ezequiel de una vez, rápidamente le comento algo a los 2 que pasaron y luego damos otra vez la palabra, ¿te parece, Iván? Sí. Porque me gusta mucho cómo transmite Ezequiel ese gusto por la belleza de las estructuras, lo agradecidos que estamos hacia los hongos en los bosques, en las parcelas. Qué bonito que lo transmite. Yo no sabía si platicar así con esa emoción, porque realmente los hongos no son organismos que no hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces se las arreglan de una manera tan increíble para desarrollar su cuerpo debajo de la tierra, ¿no? El micelio, y nada más sacan los frutos, los que son visibles, los macromicetos, los que son visibles sacan sus frutos hacia afuera. Realmente es una complejidad digna de admirarse y me gustó cómo lo transmitiste, Ezequiel. Entonces, yo creo que tú mismo tienes la respuesta, ¿no? Si tienes el sustrato donde va a crecer el hongo, si ya observaste cuál es el árbol y las hojas donde crece, entonces vas a tener esa especie que quieres de hongos si tienes el sustrato adecuado, ¿no? Y para Leti, pues claro, todo lo que acabas de decir exactamente es lo que estamos planeando para la siguiente vez que nos encontremos, porque gracias al Zoom podemos incluso hacer unas prácticas, ¿no? Entonces, nuestra idea es poder hacer las prácticas, que cada uno haga sus muestras o que veamos un mecanismo cómo trabajar nuestras muestras de suelo y compartir la identificación. Y tienes razón, tenemos que saber cómo es un protozoario, cómo es una hifa de un hongo, cómo es una bacteria, y empezar a hacer entonces sí, Leti, por supuesto, de lo que sigue. Lo que sigue es que ya hagamos la práctica juntos y vayamos haciendo muestreos ya, ¿cómo se dice? Formales, estructurados, ¿no? Muy bien. Adelante, Iván. Muchas gracias. Pues adelante, Israel, y luego vamos con Chano y Eladio. Bueno, respecto a lo que preguntó la compañera Leti,
En nuestro caso hemos tenido la experiencia de hacer las trampas de arroz y también lo hemos notificado y observado cuando tenemos problemas de fusarium. Cuando vemos el problema de fusarium, nos damos cuenta que aparece un color rosa, y también cuando hacemos la identificación a nivel de laboratorio mediante el microscopio, se observan que es fusario el color rosa. Pero también ella pregunta que ¿qué nos está indicando si hay fusarium? Porque no solamente es porque hay porque nada más el hongo debe de estar ahí, sino porque no tenemos materia orgánica. En realidad lo que es fusarium, Rhizoctonia y Phytophthora son degradadores. Entonces, si no tenemos materia orgánica en el suelo, la única forma de extraer o de buscar su alimento es mediante la planta. No sé si me dé explicar, compañera Leti, que si tenemos problema de fusarium o de algún tipo de hongo aparentemente patógeno, es porque no tenemos materia orgánica en el suelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar materia orgánica en forma de composta o en forma de residuos o en forma también de abonos verdes. Ese es mi comentario. Gracias, Iván. Muy bien, gracias. Chano, ¿quieres comentar tu pregunta o le doy lectura? Él comenta en el chat, no sé si quieres De pronto tomar. tengo demasiado ruido, Iván. De Muy pronto bien. tengo demasiado ruido, así que mejor cierro el micrófono. Vale, él comenta que si puede ser factible utilizar las capturas de hongos que nos mostraron como control biológico en problemas específicos de algunas plagas. Y Eladio también pide la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues agradeciendo toda la información que nos están compartiendo. Yo quisiera hacer 3 preguntas, ojalá sea posible. En la técnica de elaboración de los microorganismos de montaña, que es ya una técnica muy difundida como un bioinsumo que se elabora en muchos productores, normalmente la técnica dice que hay que ir a un lugar de bosque, agarrar un poco de tierra y de ahí agarrar el pie de cría para elaborar los microorganismos de montaña. Yo ahí tengo una duda técnica que ojalá ustedes me ayuden a resolver, y es de que si vamos a una tierra virgen de bosque, normalmente, que es la que se busca para hacer los microorganismos de montaña, evidentemente hay un tipo de especies, ¿no? De muchas especies, que son las que han vivido en ese ambiente. Entonces, cuando las agarramos, las reproducimos bajo varias técnicas y luego las llevamos a un terreno agrícola que probablemente sea arenoso, que probablemente sea ácido, que probablemente sea húmico, que probablemente tenga otros tipos de problemas muy diferentes, condiciones muy diferentes a las en el lugar donde se tomó los pies de cría. Entonces, en realidad no estamos favoreciendo demasiado, porque los hongos, como todo microorganismo al final, se desarrollan bajo ciertas circunstancias, ¿no? De humedad, temperatura, etcétera, acidez, pH. Y entonces de repente llevarlos como un producto bioinsumo de una tierra donde crecieron a un lugar totalmente diferente, pienso que estamos un poco autoengañándonos en la elaboración de un producto bioinsumo que tiene de origen un problema de adaptación. Si yo estoy equivocado, entonces pienso que la técnica tendríamos que mejorarla y de aquí en adelante hacer los de un terreno cercano al lugar donde vamos a ir a llevar el producto final. Y no siempre pensar en ir a un bosque de montaña exuberante, virgen, sin agroquímicos, con todas las condiciones de excelencia para el crecimiento de hongos, porque después los vamos a llevar a un terreno en donde están en unas condiciones totalmente extremas y al final los hongos pues son organismos muy sensibles, ¿no? A humedad, a pH, a temperaturas. Entonces, pues ojalá ustedes me puedan ayudar a entender esto, pero pienso que la lógica biológica es de que
tendríamos que repensar la técnica en hacer M&M de montaña y pensar en hacerlos, tomar pies de cría justo de terrenos muy cercanos a donde va a ser el origen, el final del producto. Esa es una pregunta para la reflexión. Luego tengo otra pregunta que quisiera comentarles. ¿Conocen experiencias en donde se haya usado el fomento de hongos para la absorción de metales pesados? Hay suelos en particular, no son todos afortunadamente, pero hay suelos en donde hay problemas de metales pesados. Entonces, ¿hay algunas especies o alguna técnica que pudiéramos en estos casos pues, usar de manera así muy específica para esos suelos? Si hubiera, ojalá puedan compartirnos. Y una tercera pregunta tiene que ver con el control biológico de gallinas ciegas y gusanos alfileres, plagas del suelo, y normalmente pues se usa Bauveria o se usan otros productos que son como muy comerciales, ¿no? Entonces, si conocen técnicas que no sean, que no tengamos que ir a comprar Bauveria a la tienda, ¿no? Sino que pudiéramos, así como la técnica del arroz que acaban de mostrar, si hubiera alguna técnica como más campesina, como más práctica, en donde pudiéramos fomentar el control biológico de estas especies en particular, que son las que son más problemáticas para el agricultor, gallina ciega y gusano alfiler. Si hubiera algunas técnicas como más sencillas, más prácticas, que pudieran compartirnos. Esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Eladio, con esas 3 preguntas podríamos hacer una nueva charla, un nuevo encuentro, porque qué bonitas reflexiones, y precisamente eso es lo que fomentamos, pies ágiles. No sé, Ron, ¿quieres platicar sobre estos temas? Porque se me hace que es tu tema, pero no sé, ¿qué nos quieres compartir algo? Ay, parece que se fue, no. Sí, yo lo veía acá y ahora ya no lo veo. Ah, sí, ahí estás. ¿Estás todavía, Ron? Ahí está. Sí está, ¿verdad? Vamos a ver si quiere participar porque Sí, quiero. Son preguntas muy interesantes. Uno, el comentario de Candelario, creo que fue Candelario que habló de los microorganismos de montaña. Eladio. Eladio. Es Eladio de Oaxaca. Ajá. Muy bien. Pues es importante su observación. Sin embargo, normalmente lo que estamos tratando de hacer con los microorganismos de montaña es precisamente regresar a nuestros campos algunos de los microorganismos que solo quedan en el bosque. Ya han desaparecido por las prácticas de cultivo y agroquímicos. Por eso es importante que cuando hablamos de inocular con microorganismos, hay que reconocer que manejar un solo especie o unos cuantas especies no es muy efectivo precisamente por la razón que dice Eladio. Así que si no están las condiciones en el suelo para que ese gremio de microorganismos sobreviva, pues no va a sobrevivir. Por eso es necesario recordar que los organismos del suelo, las bacterias y hongos, son millones de especies en total en la Tierra. Ponerle Boveria o ponerle bacilos o lactobacilos solamente probablemente no va a tener un efecto muy grande. Lo que tenemos que hacer es regresar la biología, eso en el caso de las compactaciones también. Regresar la biología que tenía completo, no solo 1 o 2 especies, porque si no intentamos reimplantar
la gama completa de vida que necesita, pues no vamos a tener éxito. ¿Qué fue la otra de Eladio? Sí. Bueno, no recuerdo. ¿Conoces algún método para a través de hongos? No te escucho. Ay, dice conexión inestable. No te Que si conoces algún método, alguna cuestión de hongos para suelos con metales pesados, alguna cuestión, un método muy específico, ¿Consuelos qué? con metales pesados. Y si no, radio, por favor, si mi señal está muy mala, otra vez. Es todo un tema complejo eso. Sí, hay métodos para helar metales pesados a la materia orgánica y esencialmente inmovilizarla. Claro, nunca van a desaparecer porque así son elementos, pero sí hay técnicas para cada cadmio, para plomo, para cada uno, zinc, cada uno de los metales. Pero eso sería todo un tema de un seminario. Sí, es lo que ya, pero creo que tienes razón, Eladio, el hecho de que hay que llevar los microorganismos del tipo de vegetación más cercano. Creo, desde mi punto de vista, que se ha malentendido que tienes que irte a la montaña más reservada para tomar esos microorganismos. O sea, quien maneja así la técnica, creo yo que no, que es un malentendido, ¿no? Porque tienes razón, la lógica dice que vas a tomarlos de los más hechos así. Por ejemplo, aquí en Casa Chiapas así se hace, ¿no? O sea, del bosque más cercano. También tiene otro nombre, ¿verdad, Reina? Reina, me decían el otro día que tenía, en lugar de decir microorganismos de montaña, ¿microorganismos de qué? ¿Me recuerdas? Bueno, Nativos. Chelo le dice microorganismo de monte o local. Ajá, sí, porque es de lo que tengas a mano. Organismos nativos también a veces se manejan. ¿Cómo? ¿No escuché? Organismos nativos. Nativos, sí, exacto. Y en cuanto al control biológico, ¿quisieras comentar algo, Wilber, sobre el control biológico que pregunta Israel? Si pudiera usarse algunos hongos para eso. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, había una pregunta antes sobre conclusiones previas de mi investigación. De Gerardo, me parece. Yo le puedo decir que lo que nosotros en un principio quisimos investigar es ver cuáles son los microorganismos de mayor presencia en las raíces de los arbences, y en base a lo que encontramos en las trampas, le puedo decir que los de color verde son los que más tenemos en las arbences. Y si es tricoderma, pues tricoderma, si son posibles tricodermas, se puede decir que esos son los que protegen a las raíces de ciertos hongos. Y en base a eso, de esa misma respuesta, le puedo decir que existe un control debajo del suelo de manera natural, que están los hongos en constante movimiento todo el tiempo, comiéndose unos con los otros. Entonces, aquí, si él quiere digamos, para una plaga en específica, primero es conocer digamos así, el insecto que nos está provocando cierto daño, y puede ser bacillus, que son los que se utilizan, los blancos, pues, los que se utilizan como parasitoides, y también los de color amarillo. Los blancos, bueno, he leído que los utilizan para trips, moscas, pulgones,
y también los de color amarillo. Entonces, aquí es, y podría ser del mismo que tenemos de nuestro suelo para no comprar. Es nada más inocular, hacer las trampas, dejarlas que reproduzcan y volverlas a integrar. En este caso, yo no sé todavía, no le he probado si funcionan en bombas aspersoras o hay que ponerlas otra vez al suelo. Ahí sí desconozco esa parte. Pero lo que yo sí le puedo decir es que de las que tenemos en nuestro sistema suelo, de nuestra parcela, de esas mismas podemos inocular ciertas, ya sea amarilla o blancas, para controlar ciertos insectos que nos están provocando ciertos daños. Y volviendo a lo de la pregunta de investigación, como decía, lo que más tengo presencia es color verde, entonces siento que eso es benéfico para mi suelo. Lo que yo haría es hacer podas a las arbences para, digamos, para no generar un cambio que está sucediendo en el suelo. En este caso es aplicar técnicas de poda para que esté mi sistema de microorganismos intacto en el suelo. Como mencionaba la vez pasada el doctor Ron, tiene que haber una sucesión para que llegue a ese equilibrio donde planta y maleza puedan producir y estar en equilibrio. Eso es lo que yo me interesa llegar, no sé en qué tiempo. Gracias. Excelente, Wilber, qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Y eso aplicaría también a la pregunta de Ladio sobre la gallina ciega, ¿no? Si logramos avanzar nuestros estados sucesionales en el suelo, entonces podemos tener esta red mucho más completa, mucho más imbricada de la red biológica del suelo y entonces hacer un control biológico, ¿no? Yo creo que luego caemos como en la trampa de querer traer la solución de fuera, ¿no? De que tenemos que hacer igual, ¿no? Las aplicaciones como se hace de los químicos, ¿no? Como que a veces lo orgánico imita los modos de los agroquímicos y olvidamos, como bien nos ha dicho Ron, la sucesión, ¿no? Lo que debemos hacer es promover la sucesión de los organismos en el suelo, más que promover recetas, ¿no? Tal cuales, que muchas veces incluyen fungicidas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vi una manita levantada, pero luego ya no la vi. No sé, Iván, ¿hay alguien más? Gerardo había levantado la mano. Sí, y ya no. Sí, yo creo que... Sí, adelante, Gerardo. Sí, pues hola a todas y todos. Muchas gracias, doctora Tere, doctor Ron y Iván, y a todas y todos quienes nos encontramos en este espacio. Pues tengo como algunas preguntas, observaciones y algunos comentarios. Espero poder contribuir. Y a lo mejor comienzo por esto último, que es lo que tengo más fresco, que comenta el profesor Wilber. Y me llama la atención esto que comenta sobre las conclusiones previas. Y también comentar que cuando se aíslan algunos microorganismos ya sea de pastos o leguminosas u otro tipo de plantas, y luego se llevan al laboratorio,
y se intentan regresar a campo, la mayoría como que pierde su efecto o se vuelven menos agresivos o como que pierden el reconocimiento del sitio en donde estaban. Y eso es importante a la hora de como diseñar algún producto específico o localizar colonias que ya se va como algo no tan de poblaciones, sino algo más de una población concreta, la que pueda tener un efecto como agresivo. En este caso, cuando se usa contra algunas plagas. Eso como en los métodos de laboratorio. Y esto otro que comentas sobre la posibilidad de hacer podas a las arbences o la idea de hacer podas a las arbences. Y yo me pregunto cómo lo traduce la planta, cómo traduce esa poda a la planta. Y he leído en alguna ocasión que cuando las plantas pasan por defoliación, eh, pues liberan al ambiente metabolitos secundarios que, bueno, que o cambian su composición interna también en la savia. Y pues o sea, me parece una excelente propuesta y para comprobar sería interesante comprobar que realmente se mantiene intacta la microbiología del suelo cuando se hacen estas podas. Y con respecto a lo que comentó también el compañero Eladio de la experiencia con los MM, hemos tomado de bosques secundarios y de bosques perturbados, e incluso de bosques de galería, que luego hay carrizaleras u otro tipo de matorrales ahí después de quitar el bosque, cerca de las plantaciones, cerca de las áreas de cultivo, y son excelentes. Pues funcionan muy bien. Es como para reforzar que no es necesario como el bosque virgen, el bosque intacto, el bosque de la montaña alta. Puede ser un sistema en recuperación que está al lado de nuestro espacio de cultivo. Y como compartencia, pues en 2015 tuvimos una experiencia que para mí, como es este camino puerta, resulta que uno de nuestros compañeros o varios de nuestros compañeros tenían en sus invernaderos nemátodos y ellos dicen, es que yo no estoy cultivando tomate, estoy cultivando papa, porque ya no se les daba el fruto del tomate, se les hacían las raíces ahí características de cuando tenemos nemátodos. Y pues ahí, entre la serendipia y la búsqueda, pues encontramos que con los MM prácticamente se erradica a los nemátodos. Y como en esa comprensión de entender cómo es que sucedía esto, sí, una conclusión previa también era que hay una sucesión y que lo que estamos colocando pues es alimento para otros organismos más complejos que los que estamos cultivando y que luego estos pues desarrollan por sí mismos estos mecanismos abajo que bueno, procuran la vida que luego es la que le continúa a los nemátodos y la que se alimenta de los nemátodos, pero funcionan muy bien con los nemátodos. Entonces, quien tenga problemas de nemátodos puede aplicar MM sin problema. Hemos probado de varios tipos, de varios orígenes para esto y todos funcionan. Entonces, por ahí es que se origina también esa conclusión. Con lo que comenta Israel con respecto al fusarium como problema y el indicador de color rosa, estaba como contemplando algunos suelos que estaban en equilibrio o un poco más cercanos al equilibrio, algunos bosques,
Y pues era interesante encontrar ahí pues a Fusarium, a Rhizoctonia, a Phytophthora, habiendo materia orgánica. Tenía también esta idea que comparte Israel. Y entonces me preguntaba si esto más bien debería estar en equilibrio, menos que solo tenga, o sea, contrastando un poco con el croma, la croma, se mira en algunos cromas desequilibrados, pues que solo están algunos de estos indicadores, de estos hongos, y en cromas más equilibrados, pues están más presentes todos. Entonces, por ahí creo que la diversidad, hay algo que tiene que ver con diversidad clave. Y para finalizar, compartirles que hay algunos cromatogramas específicos en donde nacen, les decimos en nuestra lengua antigua, nuestra lengua originaria, animales de bola. Y esto me hace mucha resonancia con este ganado que menciona el doctor Ronald. Primero sobre estos animales. Y luego también que estos solo nacen pues en esos suelos que muestran esos cromatogramas, como en su proceso evolutivo. Y después vienen otros tipos de hongos y entonces el cromatograma también cambia. Y pues ya por último también que pues hay algunos indicadores muy característicos que tienen que ver con la vegetación y los colores de tierra. Ayer el compañero César Yescas hablaba de los suelos ferralíticos, y en esos suelos ferralíticos, pues los que crecen muy conspicuamente son los animales de trueno, los hongos de trueno. Yo creo que hasta ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves, Iván? Vamos llegando ya al final del tiempo. ¿Cómo ves? ¿Vamos cerrando o hay alguien más? Y no, pues muchísimas gracias. Creo que justo esta posibilidad de tener un encuentro, pues no tan masivo, sino entre los más interesados de ambas casas que están en las CATs de suelos, de milpa, pues ha permitido este intercambio de experiencias, de dudas muy precisas. Les agradecemos mucho el tiempo y la disposición a este diálogo. Y pues sí, yo también creo que ya estamos justo llegando a las 2 horas. Entonces, pues es un buen momento para cerrar. No sé, Sí. sí, simplemente, pues por mi parte, agradecer a todos. Sí, súper interesante. Yo también me llevo muy buenos aprendizajes e inspiración. Pues ahí dice Leti que si habrá un próximo encuentro, pues como ustedes invitaron en creo que nos toca a nosotros invitar al otro y prometemos con práctica, ¿verdad, Iván? Que coordinemos algo ya con una práctica, para que vayamos poniendo a trabajar ya las manos y viendo dónde queremos, hacer nuestros muestreos, cómo hacer un muestreo pertinente y pues ya ven cómo va de adelantado el compañero Wilber, él en ese sentido. Ahora vamos a practicar la técnica de la doctora Elaine también, esa es súper interesante. Entonces el próximo encuentro, Leti, hacemos llegar la invitación. ¿Cómo ves, Iván? Les invitamos para el próximo encuentro y sí, ¿no? Ahorita empezamos 34, ahorita somos 28, creo que es un grupo, es muy buen número de grupo, ¿no? Para poder hacer bastante intercambio. Y al inicio también dijo Ron, que también el intercambio y la sistematización de las lecciones aprendidas también ahí podríamos seguirle trabajando, ¿no? Y pensando.
Muchas gracias. Excelente, pues un gusto de a todos. Pues voy a dar por cerrada la grabación.